¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los resultados de las elecciones primarias en Honduras con otro notable invitado, Guillermo Varela, historiador directamente desde Tegucigalpa. Guillermo Varela, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Guillermo, ¿cuáles fueron las principales sorpresas que te provocaron los resultados de las primarias en Honduras el fin de semana pasado? Bueno, si estuvimos atentos a las encuestas eh, levantadas en días previos a las elecciones, no hubo mayor sorpresa. Se impusieron en los tres partidos que tienen relativa mayor membresía, el Partido Libertad y Refundación, actualmente en el gobierno, de centro izquierda, y los dos partidos tradicionalmente conservadores, el Partido Liberal y el Partido Nacional, se impusieron los candidatos que punteaban en las encuestas, con una clara y abismal diferencia dentro del Libre entre el segundo candidato con la primera, que es la presidencial de ahora, Rixi Moncada, con una diferencia de casi 93% versus 7% del total de las actas hasta ahorita escrutadas, lo cual ya es tendencia porque creo que iban a escrutadas casi un 37 o un 40% de las actas hasta este momento, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. En cambio, en el Partido Conservador, o más, que estuvo en el gobierno en los últimos 12 años, ahí hay una ventaja de casi el 75%, claro, menos que con respecto dentro del Libre, entre el candidato que fue alcalde de la capital y fue el candidato derrotado por el Partido Libre en la elección anterior, Nasri Tito Esfura. Le sigue, creo que hasta ahorita tiene, hasta este momento, en un 34% de las actas, creo que tiene 203,000 votos versus 55,000 de la esposa del expresidente hoy en día preso en Nueva York, Holanda Hernández, la señora Ana García de Hernández. Y muy, muy atrás, con 1 o 2%, dos candidatos más completamente desconocidos fuera de Honduras. Y en el caso del Partido Liberal, era, creo yo, el ente más competitivo en cuanto a elección interna, porque ahí se perfilaban eh, el candidato Salvador Narala, que en algún momento hizo alianza con Libertad y Refundación. Incluso fue el candidato de Libertad y Refundación bajo la idea de sacar pues, el gobierno que se encontraba anteriormente, un gobierno autoritario y dictatorial. De acuerdo a la observación internacional, le habría sido el presidente en el 2017 en una coalición que lleva con Libre y con otras fuerzas. Pero en esta ocasión él está ahora en el Partido Liberal y representa intereses relativamente conservadores, pero se impone más o menos con 60 hasta ahorita por ciento versus aproximadamente 30% de el candidato que le seguía, el señor Jorge Calix, que en otros momentos fue parte del movimiento y del Partido Libre, incluso fue diputado. Actualmente es diputado liberal, pero llegó a ser diputado por el Partido Libre. Esas no son sorpresas porque ya se sabía que encabezaba las encuestas Narrala en el Partido Liberal, en el Partido Nacional las encabezaba Nardi Tito Fura y abrumadoramente, con mayor diferencia que los otros partidos, Dixie Moncada, la precandidata hasta ayer de Libre versus el señor Russell Tomé, que apenas saca un 7% según las actas. Lo que sí es sorpresa, Jorge, es la tardanza, sobre todo, Honduras tiene 298 municipios, pero los que tienen casi la mitad de la carga electoral son las dos ciudades más importantes, San Pedro Sula, en el norte del país, y Tegucigalpa, la capital, donde en gran cantidad de distritos electorales las urnas llegaron tardísimos. O sea, usualmente han llegado transportados porque la Constitución define que corresponde a las Fuerzas Armadas, el transporte, el apoyo, pero estando a la disposición del Tribunal Supremo Electoral, a su autoridad desde un mes antes de las elecciones. Y en esta ocasión, por razones que todavía se desconocen y que generan un montón de sospechas, la presidencia y el Consejo Nacional Electoral, que tiene un integrante de Libre y dos que son de oposición, una del Partido Liberal, que es la secretaria, la señora Ana Paola Hall, y la presidente del Partido Nacional, Cosette López, no se entiende por qué y prácticamente parece ser decisión estrictamente de la presidencia haber contratado servicios privados vinculados al Partido Nacional en el transporte de las maletas electorales y llegaron en algunos casos con 12 horas de retraso. Esa es la gran sorpresa. ¿Por qué se dio esto? Cuando no ha sido eso lo tradicional. Pero otra gran sorpresa, Jorge, es que la gente se mantuvo. Yo, por ejemplo, voté hasta la 1 de la mañana y pude ver
llenas los espacios electorales, sobre todo pude ver mucha afluencia, sobre todo en el Partido Libre, en menor medida en el Partido Nacional y algo más en el Partido Liberal, en el espacio escolar que me tocó a mí votar, pero hubo gente que votó hasta las 3 o 4 de la mañana. La gente, según se han planteado ahorita, del padrón electoral en las dos principales ciudades, Ciudad San Pedro Sula, votó el 76%, lo cual derrota cualquier manipulación e intento de que la afluencia sea menos. Algunos han hipotetizado que probablemente tiene que ver con uno del partido que anteriormente estuvo en el gobierno, intenta minimizar la poca aceptación en las internas, y eso fue una manera quizás al plantear que hubo errores que fueron atribuidos, en mi percepción erróneamente, a Libre, que no tiene nada que ver con el proceso, porque el ente electoral es autónomo y presidido precisamente y su secretaria de los partidos de oposición. ¿Estos resultados pueden influir en las decisiones de los votantes rumbo a las elecciones generales de noviembre? Bueno, yo creo que los dos contendientes más importantes van a ser realmente Salvador Narrala versus Libertad y Refundación, encabezado por Ricky Moncada. Yo creo que el partido de gobierno tiene muchas cartas favorables en su haber, pero lo desfavorable es que luego de 12 años de dictadura, después del golpe de Estado, de fraudes electorales incluso, y todo lo que ustedes ya en general han tenido conocimiento de lo que han ido pasando en Honduras en los últimos 12 años, el país llegó a situaciones insostenibles socioeconómicas, los indicadores de desempleo, migración irregular, corrupción, etcétera. Y de alguna manera el voto masivo que sacó y el mandato de Xiomara Castro se hizo, y con diversos sectores, no solo partidarios del Partido Libre, con una enorme expectativa. Y si se era objetivo en aquel momento, lo que se podía esperar del gobierno de Libre es ser un gobierno de transición para la recuperación del Estado de Derecho, de bases mínimas para situaciones de un desarrollo económico más inclusivo, y quizás hay mucha porción del electorado, quizás más de la mitad del electorado hondureño es independiente, que pudiera o no del todo determinar esto con la suficiente objetividad. Si se tenían demasiadas expectativas de lo que podía ser Libre, en lugar de ser un gobierno de transición a algo posteriormente mejor, probablemente ese electorado migre mucho a lo que sería la opción, en este caso, del Partido de edad, porque yo no le miro ninguna o mayor posibilidad al Partido Nacional en virtud del desgaste que trae las tres administraciones cuestionadas desde el golpe de Estado de Manuel Zelaya en junio de 2009. Ahora, ¿qué temas fueron los más relevantes para la decisión de los votantes? Por ejemplo, estamos hablando de economía, estamos hablando de seguridad o inseguridad en temas de programas sociales. ¿Qué es lo que más atrajo o lo que más llevó a un votante a decidirse por uno o por otro y por qué? Bueno, definitivamente de momento yo creo que es muy complicado decir qué atrajo o no a tal, porque no están confrontándose los partidos, sino que son elecciones internas. Y ahí lo que va a pesar es a quién el parcial de cada partido mira como una opción creíble, legítima. Por ejemplo, los que se fueron por el Partido Liberal, por supuesto, los militantes y simpatizantes, y yo diría que mucho voto independiente, porque hay que decir algo interesante. A diferencia del Partido Nacional y el Partido Libre, el Partido Liberal tenía como sus dos máximos candidatos dos eh, representantes que no son o que tradicionalmente no habían sido liberales. Como te dije, Narrala no se le conocía militancia política hace 12 años. Él ha sido históricamente un presentador de televisión, muy conocido precisamente por eso, por participar en actividad en el periodismo deportivo. Él fundó su propio partido con el cual comenzó a competir en el año 2012-2013, el Partido Anticorrupción. Ese fue su principal discurso. A la gente por eso lo conoció y en algún momento le dio algún apoyo de un 15-18% del electorado. Tuvo problemas internos dentro de su partido y años después, en la víspera de la elección última del año 2021, fundó un segundo partido al que lo bautizó con su nombre, Salvador de Honduras. Pero problemas internos en ese partido, que apenas sacó 10 diputados de 128 en la representación legislativa, lo llevaron a regresar, dice él, o a tratar de buscar una candidatura por el Partido Liberal, cosa que también hizo Jorge Cálix, a quien él pues derrotó recientemente en esta elección interna. La diferencia es que Cálix sí tenía ya una militancia de al menos 10 años dentro del Partido Libertad y Refundación, y Narrala, repito, ha fundado, ha fracasado en sus opciones propias y el Partido Liberal termina acogiendo
candidatos que no son liberales. O sea, son candidatos coyunturales. El Partido Liberal es otro partido que estaba todavía más desgastado que el Partido Nacional, máxime con el problema de la fractura de haber su lado oficial dado un golpe a un propio miembro del Partido Liberal, que en aquel momento, en 2009, era Manuel Zelaya. Entonces, yo creo que mucho voto independiente, que no es necesariamente liberal, votó por la opción de Nasralla. Aquellos que no se identifican ideológicamente o que creen que el Partido Libre no está cumpliendo con las expectativas que ya mencioné, que quizás fueron demasiadas, luego de esa pesada herencia de 12 años de régimen prácticamente dictatorial, y quizás lo han visto como un personaje creíble. En el Partido Nacional yo no te sabría decir que estaba en juego ahí, pero sí que la estructura oficial y más fuerte de este partido, y apoyado por un sector empresarial fuerte y conservador, está detrás de Narri Tito Azura, que, como dije anteriormente, fue el candidato derrotado por Xiomara Castro en la anterior elección y había sido previamente 8 años alcalde de Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro dijo: la banda presidencial la va a pasar una mujer a otra mujer, refiriéndose a la candidata de su Partido Libre. Estamos hablando de Richie Moncada. ¿Te parece que tiene posibilidades o es una idea de lo que le gustaría? Bueno, las dos cosas. Obviamente es lo que desea cualquier representante y que asume la presidencia por una formación política, que una persona compañera de su partido pues tome el relevo. Creo que la candidata Richie Moncada tiene muchas competencias, mucha experiencia en el sector público desde la época del gobierno de Manuel Zelaya. Rescató la empresa estatal que estaba en los gobiernos anteriores ofrecida al mejor postor a los sectores privados que pues pretendían, por supuesto, hacer de esto un negocio en contra de los intereses de las mayorías. La rescató, la volvió saneable. Luego vino el golpe de Estado que terminó un proceso agresivo de tercerización de los servicios públicos, particularmente el de energía eléctrica, y precisamente en el gobierno actual de Libre es que se rescata la estatal eléctrica y se está generando pues las bases realmente para su sostenibilidad en el futuro inmediato. Se ha logrado mantener políticas sociales importantes, como por ejemplo subsidio a 1 millón de familias, de aproximadamente 3 millones de familias en Honduras, que consumen una cantidad menor de 150 kilovatios, y eso es importante. La gente percibe eso. Hay un subsidio al combustible que el gobierno absorbe, y también proyectos importantes que han sido bloqueados por la oposición parlamentaria, que es mayoritaria, como el tema de instalar la comisión de investigación y de combate a la corrupción, que fue una importante bandera y promesa de doña Xiomara, pero que la oposición parlamentaria en buena medida ha boicoteado la aprobación y el alineamiento de las leyes necesarias para que instale. Hay un proyecto de generar una política tributaria no regresiva, sino más justa, en el sentido de que los que más ganan más paguen, y está siendo también boicoteada por los sectores mayoritarios en la Asamblea, que representan estos intereses que se ven afectados por las multimillonarias exoneraciones fiscales, y que no desean en lo más mínimo pues generar políticas que sean tributariamente más justas, más equitativas y que generen más inclusividad. Yo creo que está en juego en el futuro un esquema ultraconservador que está representado, en mi opinión, por estos representantes tanto del Partido Nacional y del Partido Liberal, y políticas más vinculadas a un rostro humano, a mayor inclusión, antineoliberales, y creo que esto es, en mi personal opinión, lo que representa el proyecto de continuidad de Libre a través de Richie Moncada. O sea, una cuestión que está claro en relación a la percepción de varios que vemos con preocupación el futuro inmediato de Honduras. Guillermo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillermo Varela directamente desde Tegucigalpa, analizando los resultados de las recientes elecciones internas. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Guillermo Varela directamente desde Tegucigalpa. Guillermo, historiador, estamos hablando sobre los resultados de las elecciones primarias de este pasado fin de semana. Guillermo, el hecho de que haya llegado a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, ¿ha tenido alguna visibilidad en las campañas? Es decir, ¿se usó su nombre a favor, en contra, algún tipo de influencia? ¿Cómo lees ese panorama político, siendo Centroamérica un vecino muy cercano a la frontera con Estados Unidos? Bueno, yo creo que la segunda administración de Trump se ha caracterizado por una visceralidad, eh, de una agresiva ambición en política exterior y que no guarda las menores eh, adecuadas maneras protocolarias y diplomáticas de relación. Por ejemplo, como hace poco en su discurso ante el Congreso, a plantear y reiterar cuestiones como el tema de que van a anexarse Groenlandia, el cambio de espacios geográficos como el Golfo de México, el asunto de que Panamá, ellos se la dieron a Panamá como que si Panamá es propiedad de ellos y se la van a quitar a los chinos y la van a tomar de nuevo. Yo creo que todo eso es un contexto en el cual los sectores más ultraderechistas y ultraconservadores, tanto en política exterior y ajenos a nuestra realidad interna, pero ajenos en el sentido de que no son hondureños, pero que son obviamente del contexto internacional, interesados que los sectores más ultras se ubiquen en espacios de poder, en este caso, en el caso de Centroamérica y América, creen, asumen y proyectan una narrativa en el sentido de que, por ejemplo, María Elvira Salazar, creo que era, no sé si María Elvira, no recuerdo el apellido de esta señora que era congresista, decía que ahora había un sheriff en el pueblo, que era Donald Trump al haber ganado, y que las cosas en Honduras iban a controlar de cómo estaban yendo de las manos de las buenas prácticas democráticas, según lo entienden estos sectores ultraconservadores de Estados Unidos. Y es que definitivamente hay que admitir, Jorge, que no ha caído bien varias decisiones en política exterior del nuevo gobierno, digo nuevo después de los 2 años que ya mencionamos, de más independencia en tomar decisiones, en apoyar casas justas, en denunciar en foros internacionales el extractivismo, aquellos avatares o representantes de los enemigos de la estabilidad, el equilibrio ecológico global, el tema de Gaza, del sionismo, los problemas que están dando pues decía, con el extractivismo. Entonces estos sectores de alguna manera ven una piedra en el zapato en un país tan pobre, tan pequeño y con tantas dificultades en Honduras, que se instale un gobierno con más independencia de la política exterior tradicionalmente hegemónica de los Estados Unidos, que de parte del gobierno actual no es una política de confrontación, simplemente es una política, diría yo, de mayor soberanía. Desde el principio pues se vio con malos ojos de parte de estos sectores, incluso la apertura de relaciones diplomáticas con China y no alinearse en los foros globales con causas que no corresponden a los intereses de la mayoría globales. ¿Y el tema migración? Sí, es un tema que quizás eso ha llevado en su momento a que Trump haga a un lado supuestas irreconciliabilidades, cosas irreconciliables desde el punto ideológico. Por ejemplo, hace un mes mirábamos que estaba manteniendo contactos importantes con la administración de Nicolás Maduro, claramente interesado en el tema de la, entre comillas, ordenada o retorno migratorio de venezolanos. Y también en el caso de Honduras creo que se han pactado por parte del gobierno un retorno ordenado con dignidad y acogida de estos migrantes, lo cual hasta hace poco llevó irónicamente a Marco Rubio a plantear de que el gobierno de Honduras estaba colaborando pues con este interés inmediato de los intereses de Estados Unidos, pero lo cual no significa, hasta donde yo entiendo, una claudicación a la soberanía del Estado de Honduras. Y en su momento pues con lo que pasó en similares términos de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, yo veo que más bien el gobierno norteamericano es muy pragmático y de alguna forma con esto reconoce al gobierno de Maduro como el gobierno de Venezuela. Lo que tiene que ver con el tema de las relaciones es decir, Centroamérica internamente. Acá estamos hablando de un gobierno progresista, el de Xiomara Castro, y tienen como vecino muy cercano a nada menos que a Bukele, nada menos en el sentido de que los derechos humanos brillan por su ausencia. ¿Cómo ha jugado, cómo se ha presentado, digamos, la estructura de Centroamérica en los últimos años
¿Y cómo puede jugar esto en el tema electoral? Bueno, Jorge Cáliz, que ahora es el candidato perdedor en la más importante y fuerte contra el Bolsonaro en el Partido Liberal, decía que para él la solución de los problemas de delincuencia e inseguridad en Honduras, que en alguna medida los indicadores se han reducido en los últimos años, prácticamente Honduras ha bajado mucho su tasa de homicidios al año y ha salido de la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, de las ciudades más peligrosas del mundo en los últimos 3 4 años. Pero estos candidatos aprovechan siempre situaciones que se dan de cuando en cuando y que no se pueden esconder porque han habido masacres, han habido situaciones severas de vulnerabilidad a la seguridad de la ciudadanía que difícilmente se van a resolver en este espacio de poco tiempo que ha habido de este gobierno. Pero sí se ha planteado esa desesperación y esa preocupación de la ciudadanía del electorado para plantear alternativas mesiánicas como la que representa Bukele. Nosotros sabemos si ese objetivo que Bukele logró sobre la base de una política de ataque represivo más que preventivo, el calmar por algún tiempo esta situación no es la solución integral a largo plazo, como bien han señalado diversos analistas e incluso organizaciones de derechos humanos. Y lo que plantea esto es que estos candidatos nuestros, creo que también en su momento Nasrallah lo planteó, que en caso de ser gobierno, pues estas políticas van a ser totalmente divorciadas de la solución estructural a los problemas que en particular la pobreza, la corrupción, etcétera, en la medida que no se comiencen a atacar en sus puntos más profundos y neurálgicos, seguirán siempre generando eso o encierras a toda la gente, como ha hecho con la megacárcel Bukele, pero eso tarde o temprano te va a explotar, porque no estás atacando las situaciones que generan la migración irregular, la delincuencia, que es pues, fundamentalmente la precariedad socioeconómica, la corrupción, repito, y la falta de oportunidades de dignidad a nuestros compatriotas y conciudadanos de nuestros países. Volviendo al tema, digamos, de los partidos, de estos tres partidos que prácticamente fueron los que acapararon la mayoría de los votos en términos de esta elección interna, ¿tú ves cohesión dentro de los partidos o ves fisuras y hay alguna posibilidad de que se plantean de manera cohesionadas o esto se puede de alguna forma fisurar y perder credibilidad o perder, digamos, observación frente al electorado? Bueno, yo creo que en el caso del Partido Liberal la fractura es más fuerte, porque estamos hablando de que aunque Nasrallah aventaja por más de 20 puntos, casi 25 o hasta 30 puntos al segundo contendiente, que era Jorge Cálix, es una cantidad importante del electorado, o sean independientes o sean verdaderos simpatizantes del Partido Liberal, los que de repente no van a volcar necesariamente su apoyo, o por lo menos las cúpulas del movimiento del señor Cálix, de momento no se avisora que van a lanzarse a apoyar de inmediato la candidatura de Nasrallah. Si no superan esa situación conflictiva, veo que eso va en detrimento de las posibilidades reales al final de este año de que Nasrallah sea un candidato importante para disputarle el poder a Libre. Si Calix y los demás movimientos superan esa situación que aparentemente de inmediato parece irreconciliable, podrían darse algunas posibilidades y obviamente eso va a estar en consecuencia y relación directa con la dinámica del partido en el poder, cómo consolide, concluya proyectos importantes de índole social que sean sentidos por esa mayoría ciudadana en condición todavía de pobreza y que asuman que la continuidad del proyecto de solución de sus problemas está en Libre. Y en el Partido Nacional, como te digo, yo lo miro que es el que más está eclipsado en precarias condiciones de posibilidades políticas. Lo que podría ocurrir, el mismo Narala planteó, creo que la semana anterior, de que si él quedaba, él lo mencionó con estas palabras como candidato y él lo asumía que así iba a ser, tenía que darse, decía él, una alianza tácita entre el Partido Nacional y el Partido Liberal como única posibilidad, lo mencionaba Nasrallah, de derrotar a Rixi Mocada. Es decir, ahí partimos de una premisa importante. Yo creo que hay sectores conservadores importantes en el Partido Nacional que le van a apostar a Nasrallah y va a estar en correspondencia directa la capacidad que tenga Libre la jefatura de campaña. Creo que la candidata Libre es muy competente, muy capaz, pero cómo sepa el gobierno administrar en la conclusión de sus proyectos sociales de gobierno,
los que van a dictar la pauta. Hay una narrativa y un espectro mediático poderoso vinculado a sectores oligárquicos financieros que están muy detrás también, incluso en su momento de Jorge Cali, del mismo Narrala y de Tito Asfura, que han construido en los últimos 2 o 3 años una poderosa narrativa para desacreditar todas las políticas sociales, todos los proyectos de inclusión social, e incluso están culpando en estos momentos del desastre electoral, que no fue tal porque no cambió para nada los resultados de las tendencias y la gente en general votó, pero que se están ensayando proyectos totalitarios y incluso la idea de que no hayan elecciones a final de año. Esa es la narrativa que está posicionando, sabiendo manipular hábilmente con personas que siempre aparecen en la vocería pública y que son potenciados por medios corporativos mediáticos que históricamente han estado del lado de los sectores más retrógradas, que estuvieron apoyando y se beneficiaron mucho de las canonjías que les daba el gobierno anterior durante casi 12 años y que están apostándole duro en esa narrativa a que uno de esos candidatos hubiera alcanzado, pero que ahora seguramente van a cerrar filas alrededor de Narrala. Es un aspecto muy importante a considerar como de los valladares importantes que tendrá que saber sortear la candidatura de Rixi Moncada. Guillermo Varela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muy amable por invitarme.